El viento del desierto de Arizona azotaba como un látigo de fuego aquella tarde de 1887. Tomás Herrera, un ranchero mexicano de 32 años que apenas lograba mantener a flote su pequeño rancho al borde del río Gila, cabalgaba bajo un sol que parecía querer derretir hasta las piedras. Había perdido la mitad de su ganado en la sequía del año anterior y la otra mitad se la habían robado los cuatreros. Su esposa había muerto de fiebre 2 inviernos atrás, y su único hijo, Miguelito, de 7 años, esperaba en casa con la abuela, rezando para que el padre regresara con algo más que polvo en los bolsillos. Tomás no buscaba aventuras. Solo buscaba una vaca perdida que se había alejado del rebaño. Siguió las huellas hasta una grieta en la ladera del cañón que nunca había notado antes. La entrada era angosta, casi invisible entre los mezquites. Desmontó, ató su caballo y se adentró con la linterna de cebo en la mano. El aire dentro era frío, húmedo, y olía a tierra antigua y a algo más, a miedo. Entonces las vio. 2 mujeres apache, altas como pinos, encadenadas al fondo de la cueva. Sus cuerpos eran enormes, casi 7 pies cada una, pero no era solo el tamaño lo que helaba la sangre. Eran las cicatrices. Las cadenas de hierro oxidado les mordían las muñecas y los tobillos, y las heridas supuraban. Una de ellas, la mayor, tenía el cabello negro recogido en una trenza rota y los ojos encendidos de furia contenida. La menor, apenas una adolescente, temblaba con la cabeza baja, como si ya hubiera aceptado que la muerte llegaría pronto. Tomás retrocedió un paso. Había oído leyendas. Los ancianos decían que los antiguos Dine habían tenido guerreros gigantes, hijos de la madre tierra, guardianes de los lugares sagrados. Pero él siempre pensó que eran cuentos para asustar niños. Ahora los cuentos respiraban frente a él. ¿Quién eres?, preguntó la mayor en español con un acento duro como pedernal. Tomás Herrera, señora. Solo, buscaba una vaca. La gigante soltó una risa amarga que retumbó en la cueva. Una vaca. Y encontraste monstruos. No son monstruos, respondió Tomás sin pensar. Las palabras le salieron solas. Son personas. La menor levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran del color del amanecer sobre las montañas. Nos capturaron hace 3 lunas, dijo con voz quebrada. Cazadores de Fort Boy. Dijeron que éramos especímenes. Que nos llevarían a una feria en St. Louis para exhibirnos como animales. Mataron a nuestro padre cuando intentó defender la cueva. Nos trajeron aquí para esperar el tren. Tomás sintió que el estómago se le retorcía. Había oído rumores de esos cazadores de rarezas que pagaban buen dinero por indios diferentes. Pero nunca pensó que llegaría a ver algo así con sus propios ojos. ¿Cómo se llaman?, preguntó, acercándose con cuidado. La mayor dudó, como si pronunciar su nombre fuera entregar una parte de su alma. Nisoni, dijo finalmente. Yo soy Nisoni. Ella es mi hermana Ski. Tomás miró las cadenas. Eran gruesas, de las que se usan para sujetar locomotoras. No había forma de romperlas con las manos. Necesitaba herramientas. Necesitaba tiempo. Y sobre todo, necesitaba decidir si valía la pena arriesgar todo lo que le quedaba por 2 desconocidas. Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza llena de polvo. Voy a volver, dijo. Traigo lo que necesite. Pero si me ven ayudándolas, me colgarán. A mí y a mi hijo. Nisoni lo miró fijamente. Entonces vete, ranchero. No te pedimos nada. Tomás sintió vergüenza. Vergüenza de su miedo, vergüenza de su pobreza, vergüenza de un mundo que permitía que algo así sucediera. No, dijo. Mi mujer solía decir que la medida de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesto a perder por hacer lo correcto. Voy a volver. Salió de la cueva con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que el caballo lo oiría. Cabalgó hasta el rancho cuando ya caía la noche. Su suegra, doña Refugio, lo esperaba en el porche con Miguelito dormido en sus brazos. ¿Encontraste la vaca, Tomás? No, mamá. Encontré algo más importante. Le contó todo.
La anciana se santiguó 3 veces. Estás loco, hijo. Si te atrapan. Entonces Miguelito tendrá que aprender a vivir sin padre, como yo aprendí sin madre. Pero no puedo dejarlas allí. Doña Refugio lo miró largo rato. Luego entró a la casa y salió con el crucifijo de plata que había pertenecido a su propia madre. Llévate esto. Y llévate también el martillo grande y la barra de hierro del taller. Y toma el caballo negro, es más rápido. Tomás besó la frente de su hijo dormido y partió de nuevo hacia la cueva bajo la luna llena. Cuando regresó, las hermanas seguían allí, pero algo había cambiado. Asquí lloraba en silencio. Nisoni cantaba una canción apache tan baja que parecía más un lamento del viento. Ranchero, dijo Nisoni al verlo. Pensé que no volverías. Los hombres como yo no tenemos mucho, pero tenemos palabra. Trabajó toda la noche. Golpeó las cadenas con el martillo hasta que los brazos le sangraron. Usó la barra para hacer palanca. Cada golpe resonaba como un trueno en la cueva. Al amanecer, las cadenas cayeron con un ruido metálico que pareció despertar a los espíritus de la montaña. Nisoni se puso de pie lentamente, como si sus huesos hubieran olvidado cómo sostenerla. Asquí se abrazó a su hermana y lloró contra su pecho. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tomás, exhausto. Tenemos que volver a nuestra gente, dijo Nisoni. En las montañas Chiricahua. Pero los soldados nos buscan. Si nos encuentran, entonces los llevaremos por caminos que solo yo conozco, respondió Tomás. Cruzaremos el río al amanecer. Mi rancho está cerca de la frontera. Desde allí pueden seguir al norte. No hubo tiempo para más palabras. Los 3 salieron de la cueva justo cuando el sol asomaba. Tomás montó a Asquí detrás de él. Nisoni, a pesar de su tamaño, corrió al lado del caballo con una velocidad que parecía imposible después de tanto tiempo encadenada. Llegaron al rancho al mediodía. Doña Refugio les dio agua, frijoles y tortillas. Miguelito se quedó mirando a las gigantes con la boca abierta. ¿Son ángeles, papá? No, hijo. Son personas. Pero hoy están más cerca de los ángeles que nosotros. Descansaron apenas 1 hora. Luego Tomás ensilló 2 caballos más y les dio provisiones para 3 días. Sigan el arroyo hasta el paso del Águila Calva, les indicó. Allí encontrarán a los scouts de Victorio. Digan que van de parte de Tomás Herrera. Ellos los protegerán. Nisoni tomó las manos del ranchero entre las suyas. Eran manos enormes, pero temblaban. Nunca olvidaremos esto, Tomás Herrera. Tu nombre vivirá en nuestras historias. Asquí se acercó y, sin decir nada, abrazó a Miguelito. El niño se quedó tieso de sorpresa, luego sonrió. Cabalgaban hacia el norte cuando apareció el polvo en el horizonte. Una patrulla del ejército. 10 soldados a caballo, liderados por un capitán de bigote rubio que Tomás reconoció, el capitán Mallory, conocido por su odio a los apaches. Herrera, gritó el capitán al verlo. Sabíamos que alguien las ayudó. Entréguelas y tal vez te dejemos vivir. Tomás miró a las hermanas. Nisoni ya tenía una flecha en el arco que había encontrado en el rancho. Asquí empuñaba una lanza improvisada. No, dijo Tomás. Hoy no. Sacó su viejo rifle Winchester y se colocó delante de ellas. Váyanse, le susurró. Yo los detengo. No te dejaremos solo, respondió Nisoni. Pero Tomás ya estaba disparando. El primer tiro derribó al caballo del capitán. Los soldados respondieron. Las balas silbaban como avispas. Tomás sintió un ardor en el hombro, luego en la pierna. Cayó de rodillas, pero siguió disparando. Entonces sucedió lo imposible. Nisoni soltó un grito que parecía salir de la tierra misma. Un grito de guerra apache que había sido transmitido de generación en generación. Y de entre los mezquites, de detrás de las rocas, de los cañones cercanos, surgieron guerreros. Decenas de ellos. Chiricahuas que habían estado siguiendo la pista de sus hermanas perdidas. Habían visto el humo de la cueva, habían seguido las huellas.
Y ahora estaban allí. La batalla fue breve y brutal. Los soldados, sorprendidos, no tuvieron oportunidad. El capitán Mallory intentó huir, pero una flecha de Nisoni lo alcanzó en la espalda. Cuando todo terminó, Tomás estaba sentado en el suelo, sangrando, con Miguelito llorando en sus brazos. Doña Refugio rezaba de rodillas. Nisoni se acercó y se arrodilló frente a él. Ranchero, dijo con voz quebrada. Nos salvaste la vida. Y ahora nosotros salvamos la tuya. Los apaches lo cargaron en una camilla improvisada y lo llevaron a su campamento en las montañas. Allí, una anciana medicina llamada Bini Edí curó sus heridas con hierbas y cantos. Durante 3 semanas, Tomás vivió entre ellos. Aprendió sus canciones, sus historias, su forma de ver el mundo. Una noche, alrededor del fuego, el jefe Naiche le habló. Tomás Herrera, tú no eres apache de sangre, pero hoy eres apache de corazón. Te damos un nombre, Taai-Lei, el que camina entre 2 mundos. Tomás lloró. Lloró por su esposa muerta, por su hijo que casi quedó huérfano, por las hermanas que casi murieron encadenadas, por un mundo que todavía podía ser salvado por un acto de bondad. Cuando regresó a su rancho, las cosas habían cambiado. Los apaches dejaron ganado en sus corrales como agradecimiento. Los vecinos, que antes lo miraban con desconfianza por ser mexicano, ahora lo saludaban con respeto. La historia corrió como pólvora, el ranchero pobre que liberó a las gigantes y desencadenó una guerra que, paradójicamente, trajo paz. Porque después de esa batalla, los chiricahuas y los rancheros de la zona hicieron un pacto. Nunca más se atacarían entre sí. Los soldados de Fort Boe recibieron órdenes de no cruzar ciertas líneas. Y durante años, el río Gila fue un lugar donde mexicanos, apaches y anglos compartían el agua sin derramar sangre. Años después, cuando Miguelito ya era un hombre, llevó a sus propios hijos a la cueva donde todo comenzó. Allí, tallada en la roca, estaba la marca que Nisoni había dejado, un corazón atravesado por una flecha y debajo, en español y en apache, las palabras. Un hombre pobre dio todo lo que tenía. Y con eso, salvó a un pueblo. Y cada primavera, cuando florecen los mezquites, los niños de 3 culturas diferentes juegan juntos en el rancho Herrera, contando la historia del día en que un ranchero encontró a 2 hermanas gigantes encadenadas en una cueva, y lo que hizo después no solo desencadenó una guerra, sino que plantó la semilla de una paz que duró generaciones. Porque a veces, una sola chispa de bondad es suficiente para iluminar incluso el desierto más oscuro. Y en los corazones de quienes escuchan esta historia, queda la certeza de que no importa cuán pequeño te sientas, cuán pobre, cuán solo, siempre hay espacio para un acto de valentía que cambie el mundo. Siempre.